Y seguimos aquí con entrevistas porque ahora está del otro lado, ahí escuchándonos por teléfono, Pablo Carnaz de las Confederaciones Rurales Argentinas, de aquí de Santiago del Estero, para poder dialogar sobre este conflicto que volvió como a resurgir entre el gobierno y algunos sectores del campo sobre, muy particularmente, el aumento de las retenciones. Ahí está Pablo del otro lado, no sé si nos está escuchando. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Nicolás. Sí, buen día, ¿cómo te va? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Cómo estamos en cuanto al conflicto que se desató a partir de este anuncio del aumento en las retenciones a la soja? Mirá, lo que hay que aclarar es que en realidad esta noche el primer aumento, en diciembre ya habían aumentado las retenciones, que fueron las primeras medidas que se tomaron en ese momento, y bueno, esto fue otro aumento más, y lamentablemente lo que es en economías alejadas de los puertos los deja fuera de la cancha. Los números son los números, 4 más 4 es 4, no tiene nada que ver con un tema político, ideológico, ni nada por el estilo. Simplemente hay productores que no le cierran los números, que se complica, y bueno, acá es retenciones, desdoblamiento cambiario. En Argentina hoy existen más de 10 tipos de cambio, o sea, el productor recibe alrededor de 40 y después, de acuerdo a cómo le vaya, compra insumos con 64, 65 o algunos en más yendo al contado con liquidación, ¿no es cierto?, que está más cerca de 80. Y bueno, visibilizar que claramente hay un inconveniente con el único sector que produce dólares en la Argentina. Vaca muerta hoy es un problema a largo plazo que seguramente se resolverá, pero bueno, en este mundo en el cual tenemos que ocuparnos del cambio climático, parece que, digamos, todo lo que es vaca muerta va a ir demorado, y obviamente con las crisis financieras que hay en el mundo, agitadas más por el coronavirus todavía, bueno, se complica más, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando se habla de un 3%, pero digo, ¿eso cuánto implica? No es un 3%, son 3 puntos que significa el 10%, y ya hubo un aumento del 12% promedio en diciembre. Ajá. Las cosas disculpame la clarificación, pero digamos, no está bien. Se dicen cosas que no son totalmente reales, porque vos cuando tenés 30 puntos y le agregás el 3 puntos más, lo que estás haciendo es aumentar el 10%, no aumentar el 3%, digamos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso cuánto sería en monto, digamos, de pesos, de dólares, en cuánto estamos hablando? Perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Qué cuánto implicaría, digo, en monto de dinero ese porcentaje? Y depende, porque, Ajá, bueno, la soja ha bajado con esto de la crisis, y vos tenés que tomar que, o sea, ¿qué tenés que tomar? Que hoy una soja puede estar en 14.000 pesos en puerto, tenés un tercio en flete, y después tenés las retenciones y todos los impuestos normales. Y a partir de ahí, obviamente, empiezas a descontar, y si estás en Sachayo, por ejemplo, te vas a encontrar que lo que le quedó al productor va a estar cerca de cero, si tuvo un buen rendimiento. Si tuvo un mal rendimiento, va a estar en quebranto, y si San Pedro fue muy benévolo, va a ganar algo. Y este es un poco el tema. Argentina tiene mucho problema de logística, mucho problema de costo de flete. Un container del norte de Salta a Puerto Rosario sale lo mismo que un container de Puerto Rosario, China. claro. Eso te da la pauta un poco del problema que existe, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso sería un poco más, sería inteligente llamarlo de alguna forma, realmente conseguir o sea, alguna zanahoria para que se produzca más
el sector agropecuario y no desincentivar, digamos, ¿no es cierto? Claro, la pregunta sí venía por el lado de cuando se hablan de estos temas, hay como una discusión también entre economistas de ver cuánto implica en cuestiones fiscales, en cuanto a recaudación, si es importante o no ese porcentaje y cuánto es lo que termina representando para algunos sectores del campo, ceder ese porcentaje. Entonces, ahí está planteada como esa discusión, que me parece también importante como para tener en cuenta. Sí, no, acá la medida importa una cifra muy baja, que no supera los 400 millones de dólares, con números que digamos que no mueven el amperímetro en la Argentina. Por eso seguramente incentivando la producción hubieras conseguido mucho más plata. Aparte, digamos, ya hay más de 2 millones de hectáreas de soja comprometida, o sea que lo que se pensaba recaudar más ya está perdido. La seca que hay en ciertas partes del país son muy importantes y va a haber rendimientos muy bajos y en algunos casos muy malos, así que digamos la verdad que no se comprende demasiado cuál es el norte de esta medida que genera un conflicto totalmente innecesario. O sea, estábamos en un diálogo franco con el ministro Basterra y de repente parece que las altas esferas decidieron comunicar y no dialogar. Cuando hablamos Queremos que esto se revierta, obviamente, ¿no? Porque el objetivo es visibilizar el problema y seguir dialogando. Sí, por supuesto. Estaba pensando en esto de la cuestión de la soja y la extensión de las hectáreas de soja a nivel nacional. Cuando estamos hablando de Santiago del Estero y su participación dentro de lo que es este mercado, ¿cómo está ese lugar ahí? ¿Qué rol ocupa Santiago del Estero en ese contexto? No, Santiago es un lugar importante. Hay 1.200.000 hectáreas de soja normal, pero lo que pasa es que vas a tener, salvo tal vez con buenos rendimientos el sudeste, el resto va a estar comprometida en los números productivos, ¿no es cierto? Y esto es complejo, o sea que no va a ayudar al interior en términos generales, porque bueno, ante la incertidumbre también, que lo que se hace se invierte menos, se busca un rendimiento bajo, a bajo costo, lo cual tampoco es bueno, porque no se aplica toda la tecnología disponible y ahí tienes un problema, digamos, ¿no? Lamentablemente. Estaba recordando el año pasado, dentro de lo que era la campaña para las elecciones del 2019, que una de las propuestas de Mauricio Macri había sido la de la eliminación completa de las retenciones al campo. Había dicho que ninguna exportación del campo iba a pagar retenciones, pero decía que la única excepción iba a ser la soja, que se iba a mantener y que iba a bajar. ¿Por qué siempre cuesta hablar, cuando hablamos de retenciones, hablar siempre sobre la soja y siempre se generan conflictos cuando se discuten esos números? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Lamentablemente es un impuesto fácil de cobrar, que se compra en el puerto, no hay forma de evitarlo, y bueno, sencillamente se echa mano a lo que es más fácil, y bueno, para llenar un poco acomodar un poco los números, los muchachos en el gobierno evidentemente aumentan los impuestos y tenés estos resultados, no es mucho más que eso, ¿no? Bien. Así que esperemos que se reflexione y que volvamos al diálogo para tratar de encontrar soluciones. Bueno, esperemos. Pablo, te agradecemos la comunicación. No, gracias a ti, muy amable. Y bueno, la disponibilidad. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas siempre para poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias, muy amable, ¿no? Muchas gracias.
Ahí pasaba Pablo Carnaz de las Confederaciones Rurales Argentinas, de aquí en representación de Santiago del Estero, comentando un poco lo que era este conflicto entre el gobierno y los sectores, algunos sectores del campo, por el aumento de las retenciones a la soja que se había anunciado.